7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Comenzamos nuestras entrevistas, saludamos con nuestra primera invitada, como lo habíamos anunciado, se trata de Mayra Flores, investigadora e integrante del Centro de Etnografía Caleidos. ¿Cómo está, Mayra? Buenos días, bienvenido, les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Los negocios en Esmeraldas, la ciudadanía, la población esmeraldeña está permanentemente en alerta con este estrés continuo por la ola de violencia que sacude a la ciudad y a la provincia. En las últimas horas, el propio comandante de policía de esta localidad daba a conocer que hay una prácticamente total ausencia del Estado, que la violencia, la delincuencia supera en este caso la fuerza pública, que la cárcel en Esmeraldas está poblada por los tiguerones y que fuera en las calles hay miles más de ellos, que está desbordado. Esa es la sensación que tiene la policía, imagínense la sensación que deben tener los ciudadanos. No me quiero ni siquiera poner a pensar en eso, el grado de tensión, de temor, de estrés que deben vivir. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? ¿Cómo se entiende esta ola de violencia que se vive allí? Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Yo, digamos, lo que les puedo contar un poco es cómo nosotras, desde el proyecto que investiga depresión materna, hemos notado como la salud mental de las personas está vinculada como a ciertos tipos de violencia que se viven en Esmeraldas, pero que no son solo estos tipos de violencia intrapersonal o de aumento de muertes violentas, sino que son varias formas de exclusión y violencia que se viven en la provincia y que se han vivido históricamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que ya muchas personas también han comentado es que, y lo que, digamos, ustedes dicen como es un abandono del Estado, es también como una violencia histórica construida donde en Esmeraldas han confluido como varios tipos de formas de exclusión, ¿no es cierto? Como ahí está el racismo, está todas estas formas de extractivismo, está también ciertos altos niveles de violencia de género. Entonces, todo eso está jugando en la provincia, no es solo simplemente como el aumento de las muertes violentas, y es una provincia donde las muertes violentas, la tasa de muertes violentas ha sido alta por lo general, incluso en las épocas donde las muertes violentas han tendido a descender en el Ecuador. Esmeraldas ha seguido teniendo una alta tasa de muertes violentas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que es una violencia históricamente construida que no está dada solo por los altos índices de criminalidad o por esta presencia de mafias o porque ahorita estamos todos concentrados en por qué se está dando tantas masacres en la cárcel o sea, es más allá de esta narrativa de las bandas y de las mafias, ¿no es cierto? Mayra, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, un poco para tratar también de abonar a la conversación, quisiera mencionar dos datos como para conectarlos con la primera respuesta que le ha dado Mayra a Licenia. Primero, según el INEC, el 51% de los habitantes de Esmeraldas viven en la pobreza. Y según una última encuesta internacional publicada por Sid Gallup, en el Ecuador, el 49% de la población de todo el país, no solo de Esmeraldas, dice, por ejemplo, no tener agua potable. Entonces, esas cosas no están eso no está en la consulta popular del gobierno, fíjense. Esas cosas no son de las que se está preocupando el gobierno. Y lo otro, al propósito del tema de la tasa de homicidios y muertes violentas, mientras en el Ecuador, según lo han dicho gente especializada en esta materia, como por ejemplo Jorge Núñez o como por ejemplo Fernando Carrión, en ocasiones anteriores que han estado conversando aquí con nosotros, bordearía a nivel nacional entre las 20 y 22 muertes violentas por cada 100 habitantes. En Esmeraldas la cifra es de 44, para que se den cuenta ustedes el nivel. Es decir, la violencia en Esmeraldas le duplica a la media nacional, a propósito de lo que dice Mayra. Y yo quiero ir a algo que decía usted, Mayra, y que de ahí le voy a pedir que desarrolle un poco más estos resultados de este estudio que ustedes están haciendo y que serían alarmantes. Esto no es un problema que sucedió ayer,
ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior, y claro, menos en este que lleva 16 meses, pero que sí se agravó. Los problemas de la pobreza en Esmeraldas han sido problemas estructurales por un abandono histórico de esa provincia. Hay un abandono histórico. Yo recuerdo que las primeras alertas de esta, por ejemplo, de este brote de inseguridad que hoy está viviendo, no solo Esmeraldas, sino todo el país, lo tuvimos ya en enero del 2018, cuando explotó un coche bomba en las afueras de un cuartel de policía en Esmeraldas, en San Lorenzo. Y después vino el secuestro de los periodistas y de civiles y los asesinatos y de tales, ¿no? La pregunta es, de ahí hasta acá, ¿qué se hizo? Pero también preguntémonos hacia atrás, 20 años atrás, 30, 40 años atrás, ¿qué hizo el Estado para atender a la población en Esmeraldas, Mayra? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado sobre lo que tiene que ver con la específica ausencia del Estado en la provincia verde? O sea, tampoco, digamos que una de las cosas que pudimos ver es que pese a que hay todas estas ausencias que usted señala, también hay mucha presencia militar y policial, ¿no? Entonces, una de las cosas que pudimos ver cuando hicimos el diagnóstico de cárceles y que, como usted dice, Jorge Núñez ha señalado en otras ocasiones, es que digamos, la policía o la intervención policial no ha sabido o no sabe o no está preparada para disminuir los niveles de violencia y genera más violencia. Entonces, digamos que esa ha sido la intervención que nosotros hemos podido ver en el tiempo que hemos estado en Esmeraldas, ¿no? Eso es lo que se ha visto. Pero como usted dice, otra de las cosas, digamos, que pudimos ver cuando hicimos la plataforma de muertes violentas y personas desaparecidas, es que hay una disminución de las muertes violentas cuando mejoran las condiciones de vida en general, cuando mejora cómo sostener la vida material, cuando hay más digamos, seguridad en términos de estabilidad, no de seguridad securitaria, no de policías y militares, sino seguridad, en el sentido de que voy a tener que comer mañana, de que tengo un trabajo. Entonces, cuando esas condiciones se dan, las muertes violentas tienden a disminuir, porque sí ha habido épocas en que han disminuido. ¿En qué épocas, Mayra? ¿Se tiene registro de eso? Sí, en la década pasada, a los inicios de la década pasada, disminuyeron las muertes violentas. Mayra, ¿en qué medida esta falta de atención, esta pobreza estructural, esa forma de relegar a esta provincia durante, si no siempre, durante muchos años, ha influido para que las familias se descompongan, para que la violencia vaya creciendo en diferentes ámbitos, ¿no? Intrafamiliar, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la vivienda, de empleo, las condiciones como tal de los servicios públicos en la provincia en general, influyen para que esta violencia vaya creciendo entre la ciudadanía, y obviamente esto se suma a la violencia delincuencial e internacional de bandas internacionales o estas grandes bandas que están allí tomándose esta provincia. Bueno, nosotras, como yo les decía al principio, lo que más hicimos fue tratar de entender cómo se da la depresión materna en algunas comunidades y en algunas ciudades de Esmeraldas. Entonces, digamos que de todo el eslabón de la cadena de violencia, generalmente son las mujeres y los niños los que absorben mucha de los tipos de violencia que están alrededor, ¿no es cierto? Entonces, sí, lo que hemos podido ver es como que hay, digamos, muchas mujeres que están en situaciones de violencia intrafamiliar, que hay muchos niños que están en situación de violencia intrafamiliar, que además no tienen autoridades a quienes acudir porque no confían en las autoridades, no se sienten seguras de salir de la casa. Hay gente que digamos, más en las ciudades tiene miedo de salir por la ventana, de salir a la calle. Todos ese tipo de cosas son palpables, ¿no? Están afectando cotidianamente la capacidad de las personas de mantener una vida fluida, una vida estable.
Mayra, yo quisiera volver a su respuesta anterior, porque el dato que dio al final me llama mucho la atención, pero me imagino yo que ese dato viene acompañado de otras cosas, como por ejemplo política pública. Usted dice, en la década pasada sí disminuyó la violencia en Esmeraldas. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que en esa década disminuya la violencia? Pues, digamos, lo que pensamos, porque hay muchas cosas que la violencia es multicausal, entonces no hay una sola cosa que hace que disminuya o que aumente. Entonces, lo que pensamos es que porque había más estabilidad económica, había mayores ingresos en la capa media, había más, digamos, inversión en políticas sociales, sí hubo una disminución de las muertes violentas. Es decir, había circulante, la gente tenía capacidad adquisitiva, trabajo, había inversión pública. Sí, o sea, había más trabajo, ¿no? Es evidente que en estos momentos el desempleo ha aumentado. Ahora, Mayra, del estudio que ustedes han realizado, ¿han podido identificar en qué zonas dentro de la provincia son, digamos, las que más violencias concentra? ¿Cuáles son? Y en rango de edades, ¿quiénes están participando de esas formas de violencia? Cuando hicimos la plataforma con datos que tenían solo hasta el 2020, en ese momento, las provincias que concentraban la mayor tasa de violencia, de muertes violentas, que es una expresión de las otras violencias, ¿no es cierto? Digamos, las provincias que más concentraban esa tasa eran Esmeraldas y Sucumbíos. Pero esta mañana, de hecho, me enviaron un cuadro que dice que Guayas y Esmeraldas en este momento tienen las tasas más altas. Y en este estudio que ustedes están haciendo por el tema de la violencia en Esmeraldas específicamente, ¿qué han podido identificar? ¿Qué zonas dentro de Esmeraldas son las más propensas a vincularse con la violencia? Eso creo que debo yo aclararles. Nuestra investigación no está investigando la violencia en Esmeraldas, está investigando cómo se entiende la depresión materna en comunidades y con profesionales de la salud. Es una investigación que está haciendo el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos con la Universidad de Michigan. Y lo que hemos podido ver es cuando nosotros recién empezamos a investigar la depresión materna, a ver qué estaba pasando con las mujeres, porque encontramos que había había unos cuestionarios que se habían realizado y que habían empezado a mostrar que había incrementado la depresión en ciertas comunidades. Cuando empezamos a ver qué pasaba, vimos que estaba muy atravesada por distintas formas de violencia. Ya. Mayra, hay algo que usted mencionaba hace un momento también y que es algo que me llama mucho la atención, porque digamos, es lo que desde el Estado están tratando de vender o de hacernos creer, que una sociedad que, por ejemplo, está militarizada o con constantes patrullajes, es una sociedad que tiene una sensación de más seguridad. En Esmeraldas, usted nos lo ha dicho, se han ubicado cuarteles militares, etcétera, etcétera. Además por la complejidad, ¿no? Esmeraldas, hay que entender bien, es una provincia fronteriza y además tiene un puerto. Esmeraldas capital es de hecho el tercer puerto de importancia del país después de Guayaquil y Manta. Entonces hay que entender también las complejidades que hay. Y está en una frontera que es denominada frontera caliente con Colombia, con todos los problemas y bemoles que tenemos. Pero la presencia permanente de militares en las calles, eso a las mujeres con quienes ustedes han conversado, a las familias, ¿les da una sensación de más seguridad o eso también termina afectando la salud mental de la población? Pues es que juega doble, ¿no? Ver tanta policía, tanto militar también juega al otro lado. O sea, pero más allá de eso, lo que nosotros, digamos, ¿por qué estamos diciendo que la policía y los militares, la militarización y la presencia policial genera más violencia? Tiene que ver también con
nosotros hicimos, el Caleidos hizo un estudio, un diagnóstico del sistema penitenciario en el 2021 y, digamos, una de las cosas que ha enfatizado Jorge Núñez y la Alianza contra las Prisiones y las organizaciones que pertenecen a la Alianza contra las Prisiones es que los barrios empobrecidos, los barrios marginalizados, los barrios racializados van a ser tratados como pabellones penitenciarios, que es un poco lo que, por dónde viene ese argumento, ¿no es cierto? Seguimos pensando que la policía y los militares van a proporcionar algo que no están capacitados para proporcionar. Esta lógica que, digamos que evidentemente no está funcionando en las cárceles, porque no sé ya en qué número de masacre estamos, está siendo trasladada a las ciudades y a ciertos sectores de las ciudades, que es lo que se ve no solo en Esmeraldas, sino también en Quito, en Guayaquil, pero que, digamos, sucede con más crudeza en Esmeraldas. Y entonces hay que prestar atención, pero, digamos, desde mi perspectiva, es qué tipo de atención prestamos. ¿Y qué tipo de atención es la que se debe prestar o la que se debería prestar por parte del Estado en su conjunto para poder enfrentar esta situación que se vive en Esmeraldas? Que necesitamos muchas otras formas de reparación, ¿no? Que no tienen que ver con aumentar la presencia policial o militar, que ya sabemos, porque ya hemos visto cómo funcionan las cárceles, que generan más olas de violencia por múltiples factores, pero que se necesitan otras formas de reparación social, histórica, material, emocional, y ninguna de ellas está atravesada por esta presencia de más seguridad. O por el discurso de mayor seguridad. Ahí Mayra, en territorio, yo hace un momento, haciendo referencia un poco al llamado de atención que hiciera en las últimas horas el alcalde de Santo Domingo al gobierno nacional, preguntarle, ¿qué es lo que pasa con los gobiernos locales? Porque no hay que olvidarse que en Esmeraldas hay prefectura, hay alcaldías, hay autoridades locales. ¿Ustedes han conversado con ellos? Digamos, ¿hay plena conciencia de la problemática que enfrenta históricamente esta provincia y qué es lo que ellos además manifiestan? Claro, pero los gobiernos locales tienen cierto límite de acción, no están tampoco en la potestad de tomar y tampoco en el presupuesto de realizar intervenciones más amplias que sí son responsabilidad del Estado, ¿no? Ahí tienen cierto margen de capacidad de hacer cosas, pero además lo resuelven de muchas maneras, porque como es una provincia históricamente marginalizada, sí es cierto esto, digamos, los gobiernos locales tienen que resolver de formas que no están escritas en un manual, ¿no? Que no están dadas en las formas de la política pública. Ellos tienen que buscar creativamente cómo resolver, y eso es lo que nosotras hemos visto a nivel de comunidad, de parroquia, sobre todo a nivel de comunidad y de parroquia. Y el gobierno nacional, entendiendo cuáles son las competencias, yo le mencionaba lo de los gobiernos locales, primero porque lo último fue esto, ¿no? Un alcalde de Santo Domingo diciéndole al gobierno, bueno, si no atiendes la seguridad, yo te voy a cerrar las vías, como medida de hecho. Pero también tenemos el pronunciamiento desde el gobierno nacional tratando de traspasarles la responsabilidad del manejo de la seguridad a distintos alcaldes o alcaldesas. Hemos visto la confrontación abierta que tuvo, por ejemplo, Lazo con Cintia Viteri. Ahora vemos que a través de una consulta popular quieren endosarles a los municipios del manejo de la seguridad. Y en contrapartida, el gobierno hace presencia en Esmeraldas, está a través de brigadas del Ministerio de Salud, de Bienestar Social, el del Ministerio de Trabajo. ¿Hay presencia del Estado ahora o no? Tampoco. Lo que nosotros vimos es que los centros de salud, por ejemplo, están bastante desabastecidos, hay poco personal, en el caso particular de la salud mental hay poco personal para cubrir una amplia población. Entonces obviamente no logran tener el manejo que el mismo personal los profesionales de la salud quisieran tener con sus pacientes, la relación que quisieran construir no se puede porque tienen que atender muchas más personas de las que deberían.
Mayra, ¿y cuál es, para finalizar, cuál es el diagnóstico del estudio al que ustedes han llegado? ¿Cuál es la conclusión de este estudio sobre la depresión materna? ¿Qué es una especie de radiografía de lo que está ocurriendo allá? ¿Cuál es esa conclusión que ustedes han sacado? Bueno, por el momento la investigación continúa, entonces van a regresar compañeros a seguir realizando el estudio, entonces no, digamos, no le puedo dar una conclusión en este momento, sería irresponsable de mi parte, Claro. pero sí es un estudio que va a seguir adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Mayra, muy amable. Gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. A usted, Mayra Flores, del Centro de Etnografía de Caleidos, que nos ha dado a conocer este estudio sobre la depresión materna, que está directamente relacionado también con diversas formas de violencia, cómo la salud mental está afectando a la población de Esmeraldas y cómo esta falta de este abandono permanente de la provincia, esta falta de atención del Estado en diferentes áreas, los servicios públicos que son pésimos allí y el olvido estatal influye muchísimo en la violencia que se vive en esa provincia. Mira, cuando Mayra da la cifra esta, bueno, no dio cifra, pero dio un dato, ¿no? En la década pasada, la década que ha sido denostada, la década que ha sido etiquetada, estigmatizada políticamente y que la han usado políticamente para beneficios particulares, las propias autoridades locales de Esmeraldas, porque no hay que olvidarse algo, Licenia. Por supuesto. Históricamente, esa provincia ha estado en manos de una los organización partidos política. políticos que han dominado Esmeraldas han sido el MPD, antes el Partido Roldosista y hoy el Partido Social Cristiano, ¿no? Y la Unidad Popular tiene a la alcaldesa Lucía Sosa, que antes fue prefecta. Entonces, ellos mismos, que yo ayer en el comentario hacía referencia a eso, ¿no? Esta misma gente de la Unidad Popular de Pachacuti, que decían que era mejor tener un banquero de presidente que la dictadura, habrá que preguntarles si es que fue mejor el banquero que la dictadura. Y Mayra nos dice, no, en la década pasada sí se disminuyó la violencia. ¿Cómo se disminuyó la violencia? Le preguntamos. Y ella no nos dijo, poniendo más tanques, poniendo más cuarteles, militarizando las calles, decretando estados de excepción. ¿Sí viste lo que dijo? Por supuesto, dijo más con inversión pública, más atención trabajo del Estado, había trabajo, la gente tenía que comer. Cuando tú tienes trabajo, tenía cómo hacerse atender en un hospital, tenía cómo educarse. Cuando tú tienes dinero en tu bolsillo, no te ves obligado a acudir a métodos ilegales para, como la delincuencia, por ejemplo, para poder llevar el pan a tu casa. Pero cuando, aparte que eres una provincia periférica, fronteriza, olvidada, históricamente olvidada, no tienes trabajo, no hay presencia del Estado. Lo último que acaba de decir, hay hospitales desabastecidos, no hay atención para salud mental de una población que está evidentemente deprimida porque tienen que cerrar sus locales, sus comercios, sus oficinas a las 2 de la tarde porque si no te matan. ¿Cómo puedes vivir y trabajar así? Claro, y tienes autoridades allí que deberían darte seguridad, pero resulta que las autoridades que deben darte seguridad, algunas están permeadas también por las bandas criminales y no pueden dar seguridad porque no les conviene dar seguridad. Y eso ha sido histórico. Recuerda que ¿qué ha pasado desde que explotó este puesto de policía a la fecha? Nada. Por eso, yo ayer me olvidé ese episodio, porque para mí esa fue una alerta súper importante. 2018, eso fue en enero, si no mal lo recuerdo, fue el 27 de enero, que explotó ese coche bomba en el cuartel de San Lorenzo. Y después vino el secuestro de los policías en marzo, y después del asesinato, y el secuestro de civiles, y el asesinato de militares, y de policías, y de tales. Desde ahí no hicieron nada. No hicieron nada. Y otra cosa adicional, porque Esmeraldas no únicamente es una provincia fronteriza, es un puerto, es además una provincia turística. Es lindísimo. O sea, el quiteño tiene como primera opción, creo yo, gran parte de los quiteños, ir a hacer playa en Esmeraldas. Por la cercanía, bueno, claro. Ahora, ¿tú crees que la gran cantidad de gente que viajaba a disfrutar de las vacaciones está pensando en ir a Esmeraldas? Difícil, imposible. Mira, tú recuerdo yo episodios no hace mucho de lugares en Esmeraldas que en teoría deberían ser seguros porque son lugares privados donde la gente que tiene un poco más de posibilidades va a hacer turismo y va a tener sus estadías breves en Esmeraldas para pasar en la playa. Resulta que hasta en esos lugares entran las bandas delincuenciales a asaltarles. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que está pasando en el común de los mortales, en las calles, en los balnearios, en las playas? Imagínate si en los lugares como Casablanca, que son cerrados, entran los ladrones en bandas completas a asaltar a la gente,
cómo sufrirá el común de los mortales en las calles en Esmeraldas. Terrible.